buenas tardes, Cristian Sánchez. Muy buenas, David, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Cuéntanos, ¿qué nos traes para cerrar lo que es, para Lleguen Ahí, nuestro Día Mundial de la Radio? Pues mira, David, que hoy, como es un día muy especial, ¿no? Venimos a hablar de la radio, de lo que ha sido, de lo que es y de lo que nos importa a nosotros, ¿no? En lo que se va a transformar y lo que va a ser, ¿no? Y qué mejor manera de hablar de esto con un especialista, ¿no? David Mulé, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Nada, un placer, un placer. Y bueno, para quien no conozca a David, fue un estudiante de aquí, ¿Sí? Ha vuelto a su casa. Efectivamente. Y es el director de la productora, de la red de podcast La Constante, es productor y consultor de podcast, también es organizador de los conocidos Podcast Days en Madrid, profesor de podcasting en Doméstica y también ha sido colaborador en un par de medios, como puede ser también la cadena SER y la revista Enigmas. Sí, y presidente de la Asociación Madrileña de Podcasting, MadPod. Perfecto, pues mira, completamos con eso. Muchas gracias, David. Y bueno, pues antes de meternos en materia, me gustaría preguntarte un par de cositas sobre la carrera y lo que hacías por aquí. Lo primero, ¿qué te pareció la carrera de periodismo? Pues lo poco que pude estudiar, porque muy pronto tuve que dejarla para pues esta manía que tenemos, ¿no? de comer y pagar las facturas. Pues lo poco que pude hacer me gustó muchísimo. Es que era algo que yo ya venía dedicándome a ello, sobre todo al tema de la radio, desde hace unos años antes. Yo, bueno, empecé la carrera tardía y la verdad que bueno, fue un poquito pena, ¿no? No poder haberla empezado antes, pero en fin, la ida de cada uno al final te lleva por unos u otros derroteros. La cosa es que yo cuando empecé, lo poquito que pude ver me encantó, pero es cierto que también, tengo que decirlo, que realmente cuando estás metido de lleno practicándolo, digamos, es decir, cuando ya estás ejerciendo de alguna manera, creo que es cuando aprendes muchísimo más, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que has estado aprendiendo durante los años, incluso descubriendo cosas nuevas. Siempre se dice eso, ¿no? Que muchas veces la práctica supera la teoría porque la práctica incluye la teoría prácticamente, ¿no? Además, tenemos entendido, David, que estuviste aquí en Inforradio también, que te pudiste pasar y hacer algunas prácticas. Bueno, pues nos hace mucha ilusión tener ya no solo a alguien de la Complutense, sino, como no, que también sabe dónde hemos estado nosotros, ¿no? Estuve colaborando en un programa que se llamaba Los Mundos Sutiles, que lo dirigía Guillermo Verdín, que bueno, también tiene mucha relación con Inforradio. Yo le conocí a Verdín. Claro, pues allí estuve colaborando un tiempo, sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿También fue buena en Inforradio? Por supuesto, sí, vamos, la verdad que además también me pilló en un cambio de vida, de varios aspectos, y la verdad que le tengo muchísimo cariño y un recuerdo muy, muy bueno. Y a raíz de esto te quería hacer una pregunta. ¿En qué momento David se da cuenta que el podcasting y los podcasts tienen mucha vida aquí en España? Pues mira, yo vengo de radio, ¿no? Y bueno, yo empecé a hacer radio en el año 2006 y la verdad es que bueno, el tema del podcast a mí me iba sonando sobre todo a partir del año 2009 cuando entra en España la plataforma iVoox, bueno, cuando se crea la plataforma iVoox, porque iVoox es española, y a partir de ese año es cuando me empieza a sonar la palabra, ¿no? Yo seguía pensando que hacía radio local en este aspecto, ¿no? Pero con el paso de los años ya pues te ibas dando cuenta de que había algo más, ¿no? De que esto del podcast no era subir tu programa de radio a internet para poder escucharlo cuando sea, sino que había detrás pues cosas muy chulas, ¿no? Y la verdad que bueno, sobre todo a partir del año 2015 es cuando me meto de lleno, digamos, en el podcast nativo digital, es decir, el programa de podcast ya independientemente de emisoras de radio. Y a partir de ese entonces, pues descubrí un mundo. Y hasta ahora. No, prácticamente tú empiezas en la radio, a hacer radio normal, y de ahí ya das un salto a los podcasts, ¿no? Que es lo que estás haciendo ahora. Y es a lo que iba yo. La Constante. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es? Para la gente que no lo conozca. Pues mira, la Constante empezó en el año 2015, como te decía, ¿no? Ese fue el año de inflexión en mi vida. Ese año, pues mira, ahora que estamos en familia y aquí en la Complutense puedo contarlo. Ese año estuve a punto de entrar en Onda Cero a trabajar y recuerdo que siempre tenía en mi cabeza, si no entro en Onda Cero, monto un podcast, aunque sea solamente para divertirme, ¿no? No se pudo dar lo de Onda Cero, pero sí pude crear, digamos, este podcast junto a un par de compañeros. Oye, y la verdad que en principio era un divertimento que al final pues se ha convertido en lo que es a día de hoy, ¿no? Primicia absoluta que nos hace aquí, y yo te quería preguntar, ¿no te arrepientes evidentemente, ¿no?, de estar La Constante en lo que ha evolucionado, ¿no?, de cómo empezó y lo que es ahora, que es incluso una productora, ¿no? Sí, no, totalmente, vamos, o sea, es cierto que para mí esa oportunidad hubiera sido bastante importante por el programa sobre todo que era.
Pero realmente es que la vida al final, como decía, ¿no? La vida te lleva por uno u otros derroteros y al final acabas creando algo que piensas que va a ser un divertimento, un hobby, y se acaba convirtiendo pues en tu trabajo diario. Muchas veces pasa eso, ¿no? Creas algo solo por hobby, ¿no? Por diversión, como tú has dicho, y al final se transforma en tu trabajo, ¿no? Que es lo que ha pasado. Sí. Entonces, bueno, también me gustaría hablar un poco sobre la idea principal, sobre la red de los podcasts que tienes en La Constante, porque he visto que son una totalidad de 13 podcasts, si no recuerdo mal. Los tienes tú más contados que yo. Puede ser. Y al final, también he escuchado por YouTube que al final son como tus hijos, ¿no? Totalmente, vamos, o sea, es que cada proyecto que hago se convierte en un nuevo hijo, ¿no? Y que tienes que cuidar, que tienes que mimar, en el que le tienes que gastar muchísimas horas de tu vida. Y bueno, y precisamente por eso fue cuando empecé a indagar un poquito más en el tema podcast, a ver de qué manera se podía rentabilizar esto, a ver si se podía llegar a convertir en mi trabajo el día de mañana, como ya lleva siéndolo 3 años casi. Yo te quería preguntar un poquito el momento en el que te das cuenta que La Constante ya no va a ser solo un podcast, sino que le vais a hacer frente, ¿no?, a productoras de radio tradicionales. ¿En qué momento ves que este apogeo, ¿no?, a dónde va este podcast? Porque ya no solo hacéis frente sino con un programa, sino con muchísimos y diferentes tipos, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente, sobre todo es cuando montamos bueno, como decía, soy presidente de MadPod, de la Asociación Madrileña de Podcast, y en el año 2018 organizamos las JPod 18, que son unos eventos que están relacionados, o el nombre sobre todo está relacionado con la Asociación Podcast, que habéis hablado hace un ratillo con su presidente. Nosotros organizamos JPod 18 y empezamos a ver oye, aquí la cosa se está moviendo muchísimo, además se celebraban en Madrid, que hacía, si no recuerdo mal, 5 años en el que no se celebraban aquí las JPod, y bueno, vimos que había un potencial en el podcasting que se podía aprovechar de alguna manera y que, pues en mi caso, como La Constante, estaba muy bien posicionado porque llevaba un tiempo trabajando en ello y documentándome y aprendiendo muchísimas cosas más. Sabías lo que era, ¿no? Efectivamente, conocía el medio y eso fue una facilidad, ¿no? Y luego, pues de cara a MadPod, de cara a nuestra asociación, igual, porque pues nos dio la oportunidad de seguir con ese proyecto, crear Podcast Days y bueno, y digamos, ayudar también de alguna manera a toda esa gente que quiere crecer en el mundo del podcast y no solo a las personas que quieren crecer, sino también a organismos, organizaciones, a empresas, a todas las personas que puedan estar relacionadas de alguna manera con el podcasting. Hemos traído hoy a muchos expertos en podcast, en nuevas tecnologías, en qué pasará en el futuro. Esa pregunta siempre nos hacemos, ¿no?, que todo el mundo está como ansioso. Y yo pues también te quiero preguntar a ti, evidentemente, como productor que eres de podcast, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro de esta nueva radio? ¿El futuro del podcast o el futuro de la radio? El futuro del podcast. El futuro del podcast. El de la radio... Ojo. Bueno, a ver... Si crees que la radio tiene futuro, claro, ¿no? ¿Podemos decir que la radio desemboca al final en el podcast? Podemos decir que el podcast es un hijo de la radio. Yo siempre lo denominaré así, como hijo de la radio, y es evidente, ¿no?, el símil que hay. También hay algunas diferencias. Pero el futuro del podcast yo lo veo tan bueno como el futuro de la radio. Es que yo realmente no creo que la radio vaya a desaparecer, no creo que el podcast vaya a matar a la radio, igual que YouTube no ha matado a la televisión. Es que pensar eso creo que nos llevaría a un equívoco muy grande. La radio siempre va a estar ahí, la radio siempre va a estar y es necesario que esté ahí. La radio es el directo, la radio te transmite una serie de cosas que el podcast no te puede transmitir, y al contrario también. Es decir, en podcast podemos hacer podcast de reportajes de investigación impresionantes. Pues justamente el otro día hablaba sobre ello y a mí se me viene a la cabeza el podcast de Máster de Raquel Ejerique del diario.es sobre el caso Cifuentes, y me parece un trabajo maravilloso que en radio pues en muy pocos programas puedes ver, quizás en Avir, que son 2 días y poco más, ¿no? Porque no suele haber ese tiempo para macerar, digamos, la información. Podemos decir también que muchas veces se complementa, ¿no? A lo mejor un programa Totalmente, de radio con un programa de podcast. Totalmente. Y bueno, respondiendo un poco, porque yo me enrollo como las persianas. Nos viene bien, no te preocupes. Estamos aquí para eso. Bueno, es lo que tenemos los locutores, ¿no?, que nos encanta hablar. Otra cosa no sé, pero hablar. Pues en cuanto al tema del podcast que decías tú, ¿no?, el futuro del podcast. El futuro del podcast va a evolucionar hacia algo, yo creo que maravilloso. O sea, el podcast yo lo denomino como uno de los, como el medio más democrático que existe, el medio de comunicación más democrático, y creo que eso le va a traer muchísimas ventajas de cara no solamente a que pues amateurs, independientes hagan sus incursiones, digamos, dentro de
medio de comunicación y lo conozcan y puedan incluso crear cosas que, pues como me pasó a mí, pues crear algo que es un hobby y se acabe convirtiendo en tu trabajo. Y luego, por otro lado, pues que grandes empresas, pues este año, por ejemplo, tenemos a Amazon con su plataforma Audible, o a Podimo, que están invirtiendo mucho dinero en crear producciones de calidad. Yo creo que eso también es un salto necesario que, bueno, ya se empezó a dar en 2017, si no recuerdo mal, con Podium Podcast, de la plataforma de Prisa, pero gracias a ellos creo que también es una oportunidad de que lleguemos a más gente, hagamos cosas con mayor calidad, y ya no me refiero a la calidad que pueda tener de contenido, sino a la producción, ¿no? A contar, no voy a decir con presupuestos hollywoodienses, pero sí con grandes presupuestos para los que estamos acostumbrados, digamos, al podcasting más amateur. Y esto va a ser, pienso que va a ser una ventaja grandiosa. Antes decías que te extendías mucho, que te enrollabas con las personas, y yo creo que es una de las grandes virtudes del podcast, ¿no? Ahora tengo mi tiempo, lo que yo quiera, con mis oyentes, cara a cara, me escuchan directamente, y eso es quizás uno de los grandes puntos a favor del podcast, que es muy real y muy directo, ¿no? Totalmente, es que el podcasting creo que genera una relación de intimidad y de confianza con tu oyente que en radio no se suele dar. Eso es creo que es una de las ventajas que tiene el podcast. Y bueno, y en cuanto a los tiempos, se lleva hablando, pues fíjate, válgame la redundancia, se lleva hablando tiempo de esto, ¿no? De cuánto tiene que durar el podcast. Yo creo que el podcast no tiene reglas, no tiene normas. Como decía antes, ¿no? Es el medio de comunicación más democrático. Es decir, si tú quieres hacer un podcast de 6 horas, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, y claro. Ahí tenemos La órbita de Endor, que tiene un éxito aplastante, apabullante. Y puedes hacer también podcast centrándote pues en lo típico que decían de 20-30 minutos, que es lo que suele tardar la gente en ir de su casa al trabajo, que bueno, que este año ha cambiado con toda la pandemia, ¿no? Pero en fin, esos hábitos seguirán estando ahí. Yo creo que una vez que vuelva a la normalidad también, y que habrá mucha gente que se quiera centrar en eso. Es cierto que yo en algunas de mis producciones estoy tratando de pensar en centrarme también en eso, a ver qué tal funciona, porque al final el podcasting también es mucho ensayo y error. Claro, además puedes jugar con ello porque estás en tu deber, ¿no? Puedes probar cosas nuevas, a lo mejor un podcast más largo, claro. Un podcast más corto, ¿no? No tienes ningún jefe, solo tu oyente también. Exactamente. Nuestros jefes son los oyentes y bueno, y las productoras, si deciden también, invertir, ¿no? En claro, algún proyecto nuestro, claro. Al final también quería decir que al final las empresas multinacionales están viendo un gran hueco, ¿no? En el podcast, y ese dinero que pueden invertir pues pueden poner muy bien. Totalmente, es que, vamos a ver, pues te vuelvo al ejemplo de Audible, ¿no? De la plataforma de Amazon. Entonces, hemos tenido aquí a Juan Arena, nos decía que él está haciendo todo su contenido allí porque le está llegando mucho dinero, ¿no? Claro, es que estamos hablando de Amazon, estamos hablando de una gran empresa, posiblemente una de las más importantes, ¿no? A día de hoy a nivel mundial, y es evidente que cuando no te hace falta, yo creo que prácticamente ya ni datos, simplemente con ver que Amazon entra e invierte en el podcasting, es por algo, es una señal clara. Es un campo abierto que además no está explorado, ¿no? Tienen ese campo abierto para ello. Eso es. Y bueno, cambiando a lo mejor un poco más de tema, me gustaría hablar de Domestika, ¿no? La plataforma de cursos en la que estás, que eres profesor, sí. Y a los que estamos aquí, pues yo creo que nos puede ayudar mucho, y yo creo que qué mejor manera, ¿no? Que nos expliques un poco de qué trata y en qué consiste todo esto. Pues mira, pues lo de Domestika, la verdad que es un curso básico de iniciación, era el primer curso sobre podcasting que se hace en la plataforma. Y había que empezar desde el principio, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el que esté quizás más familiarizado con el tema podcast, es posible que a lo mejor no le sirva al 100%, pero es muy probable que algún concepto nuevo pueda conocer, pero sobre todo está enfocado a esas personas que están oyendo la palabra podcast y están pensando en, oye, ¿y si me empiezo a interesar por esto? ¿Y si me lanzo a la piscina? Y sobre todo está enfocado a esa gente, ¿no? Que puedan tener unos conceptos básicos, digamos una base, para poder empezar a crear podcast, ¿no? A convertirse en podcaster. A mí me parece francamente interesante porque parece que siempre, ¿no? Tenemos que estar en la carrera súper centrados, ¿no? Y luego la gente dice, no, pues yo me hago unos cursos, me veo unos vídeos. Quizás nosotros que estamos aquí en la carrera podemos compaginar también con un curso así, ¿no? Saber de podcast, saber de periodismo, saber de radio, saber de comunicación audiovisual, ¿no? Y al final lo bueno de Domestika, Internet, ¿no? Que es la realidad de los podcasts, es que podemos aprender de todo y de grandes profesionales como tú. Es que todo el saber no ocupa lugar, como dicen, ¿no? O sea, el saber no ocupa lugar, y es que es completamente compatible. Yo creo que, sobre todo la gente, ¿no? Que venimos de
de aquí de Ciencias de la Información venimos con cierta ventaja de cara al podcast, ¿no? Ya sabemos, cuando vemos una mesa de mezclas no nos asustamos. Nos suena, sobre todo de Inforradio, ¿no? Efectivamente, si vienes de Inforradio, más. Entonces, yo creo que tenemos cierta ventaja en ese aspecto, pero es evidente que el saber no ocupa lugar y que cuantos más cursos, cuantas más cosas aprendáis, siempre va a ser positivo y necesario. Y, en fin, hay otras universidades que están haciendo también másters en podcasting, es decir, que se están centrando mucho en el tema podcast y yo creo que es el momento. Exactamente, además es un camino que, como he dicho antes, hay que abrir, ¿no? Y hay que explorar porque es un campo muy abierto. Y además me gustaría también hablar un poco de las nuevas plataformas, ¿no? Twitch, YouTube, Stereo. Ojo lo de Stereo, que está teniendo éxito. Exactamente, te quería comentar un poco... Y Clubhouse, ¿no? También. Exactamente. Este tipo de medios, ¿no? Que, bueno, ya estaban, empiezan a surgir ahora los podcasts. Por ejemplo, ahora Ibai, todos conocemos a Ibai, ¿no? Tiene ahora un canal de podcast que se llama Charlando Tranquilamente. Jordi Wild también tiene un canal de podcast que es de Will Project. Entonces vemos que hay un auge en el podcast, es decir, ya los famosos, incluso la gente que ya tiene fama, se anima a esto, ¿no? Los podcasts buscan a gente famosa, ¿no? Eso es. Prácticamente. Yo la verdad que cuando me habláis de Twitch y cosas así, me siento viejo. O sea, me empiezo a sentir... Yo tengo 35 años, no soy viejo, pero es que a mí el Twitch, digamos que me estoy empezando ahora a meter a conocer un poco este medio. Yo creo que a nuestra generación ya Twitch también nos ha pillado un poquitín mayores, ¿no? Con 18, 19, 20, ¿no? Que no es como tanto como YouTube, quizás, otras plataformas que ya con 12 años. Anticuadas, ¿no? Claro. es curioso, ¿no? Porque al final, dependiendo, yo creo que de cada generación, quizás lo podemos ver de una manera u otra. Pero bueno, el Twitch, ya te digo, que me está pareciendo interesante. Hasta hace poquito no le terminaba de entender un poco el rollo y recuerdo que hablaba con algún amigo un poco más joven que yo que le decía, ¿pero qué tiene Twitch? Por favor, ¿me lo puedes explicar? Porque me parece muy interesante, pero no lo llega a entender. Y de hecho ahora, hace pues poquito, descubrí que Emilio Domenech, ¿no? que Enanísimo está haciendo esos programas en Twitch y me parecieron súper interesantes y la verdad que bueno, me he empezado a enganchar un poquito a esta plataforma a través de Emilio Domenech. Y podemos ver también, a lo mejor, La Constante o David Mulé se suma a Twitch. Pues incluso no lo descartes. Sería primicia, eso sí que sería primicia. De momento no lo puedo afirmar, pero no lo descarto. Yo también te quería hacer una última preguntita. Se dice, ¿no? Tenemos un lado el podcast, por un lado la radio típica, la radio online, tenemos el streaming. Una radio en streaming constantemente para un futuro, ¿no? Con el que pudiésemos entrar automáticamente a un podcast derivado de ese contenido que se está dando. Es una posibilidad, ¿no? Yo creo que habrá un punto en el que directamente todos estos contenidos chocarán en una misma línea, ¿no? Pero totalmente, es que al final, como decíamos antes, es que igual que el podcast y la radio es complementario, pues Internet es complementario a todo, ¿no? Se complementa con todo, entonces podemos llegar a descubrir en el futuro proyectos quizás relacionados con series o con películas que tengan a su vez canal de Twitch y tengan a su vez también conexiones con podcasts, o sea, es decir... Bueno, ya futuro... ver una peli mientras escuchas un podcast el que te lo está comentando a la vez. Eso igual ya es complicado, también te digo, pero oye, no lo descarto. Al final también La Constante nace sobre las series y las películas, ¿no? Efectivamente, es que de hecho el otro día hablaba con Gorka Zumeta, que creo que está también hoy aquí, sí. Y hablábamos justamente de que él me comentaba, dices que al final en el futuro va a tener que haber una figura, tendrá que haber una figura de el recomendador de podcast, ¿no? Porque hay tantos podcasts que el Film Affinity, ¿no? De los claro, sí, básicamente, sí. Yo le comentaba que digo, bueno, yo en podcast no sé si te puedo ayudar, pero en series puedes escuchar La Constante y te recomendamos algo. Doy fe de ello. El otro día rápido, ¿no? Estuve echando un ojo a los programas y la verdad es que son muy interesantes y además sois unos cuantos colaboradores, entonces da mucho juego, ¿no? Hay varias opiniones y está bastante bien. Sí. Y bueno, ya para terminar me gustaría también que nos dieses un top 3 de consejos para alguien que quiera empezar a lo mejor en el podcast. Está muy de moda los top, muy de YouTube. Ahí está, eso es. Top 3. Pues hombre, el primero que os daría sin duda es que seáis constantes y válgame el nombre de... Te vino bien, ¿eh? Sí, totalmente, pero es que es así, o sea, la constancia en el podcast es súper necesaria, o sea, es decir, que se meta en el podcast y crea que en 3-4 capítulos va a ser pues oído por millones de personas, que no, eso no funciona así. O sea, el podcast necesita un tiempo de cocción bastante largo y es posible que si no tienes la suerte quizás, ¿no? de ser una persona famosa como Ibai, que decía, bueno, ya empieza pues, ganando la partida ahora. Claro, es que ahí empiezas ya pues con ventaja, ¿no? Claro, pero eso te voy a decir, también es bonito, ¿no? Es decir, tú creas un podcast y ves poco a poco cómo la gente se va uniendo, va viéndolo más. Es interesante ver eso también, ¿no? Pero la evolución. Totalmente. Si es que yo, vamos, y una de las cosas que puedo estar orgulloso es que a mí nadie me ha regalado nada y que yo he conseguido vivir de lo que me gusta gracias a mi trabajo
y gracias a solo eso, o sea, es decir, al final, evidentemente te tratas de rodear con gente que, mira, otro de los consejos, rodearos de gente que sepa más que vosotros, eso siempre es muy, muy, muy importante y necesario, porque gracias a ellos pues vais a poder llegar a otros lugares donde vosotros quizás por solamente no podríais, ¿no? Y ese es otro consejo que también daría. Bueno, pues yo creo que es una entrevista fantástica, David. Muchísimas gracias por haberte pasado por Inforradio, por alguien ahí. Y bueno, te esperamos cuando sea. Y quizás, quién sabe, podamos coincidir en un futuro, ¿no? En algún podcast o en una charla, como tú dices, que no está tan lejano igual. Esperemos que sea así. Muchas gracias, David. Esperemos que sí, os agradezco la invitación y os invito también a Podcast Days, que en breve daremos noticias. Pues bien, porque nos gusta. Y bueno, nosotros... Gracias, Cristian, a ti también, evidentemente. Gracias a todos los que han participado en el día de hoy, a los Adrián, hemos tenido también a Nacho, todos nuestros entrevistados, a Gorka, a David, a Pablo, Juan Arena. Ha sido impresionante y desde aquí a nuestros oyentes queremos decir que no pierdan la ilusión, que no pierdan la ilusión por hacer podcast, por hacer radio, que se aventuren, ¿no? A pesar de todas las complicaciones que ha habido este año pasado, todo lo que hemos tenido que sufrir, pues también hemos estado aquí al final, todos juntos, con distancia de seguridad, evidentemente, para poder hacer aquello que nos gusta, que es la radio. Así que, como no, nosotros pues nos vamos y les dejamos con el resto del Día Mundial de la Radio, como no, en Inforradio. Wanna die young, just as late as I can. Wanna get messed up and go to Japan.